Últimamente ya. Con un ojo. ¿Qué te parece la noticia de que podemos pagar 63 millones de dólares a Ronnie Martí? Y la verdad que es preocupante tener una noticia así. Habría que ver bien y habría sobre todo que hacer gestión en el proceso a la hora de presentar los argumentos de Paraguay, ¿verdad? Y ahí tener la posibilidad de tener una sentencia razonable, ¿verdad? Yo creo que debería ser en favor de Paraguay. No es la primera vez que Paraguay pierde en la CIT. No, no Sí. es. Ya tuvo, no sé si varios casos, pero sé que el caso de territorio indígena, o sea, hay un problema también en ese sentido, ministro, y yo creo que también la Procuraduría debería tomar más en serio cuando Paraguay es demandado ante la CIT. Nosotros tuvimos una reunión con Sergio sobre este y otros temas, sobre todo El para hacer procurador. justamente el procurador, Sergio Pocia, para justamente tener esa visión de tener presencia fuerte a la hora de hacer la defensa, ¿verdad? Generalmente pasa eso que vos decís y los datos que te dan ahí es que una vez que pasa admisibilidad probablemente se pierda. Ese es todo el esfuerzo que habría que hacer antes, ¿verdad? Pero tenemos también experiencia de que se ganaron también ahí casos, ¿verdad? O sea, cuestión de darle gestión, me comprometí con Sergio a darle el presupuesto y buscar juntos la forma de hacer la defensa en los casos que caigan ya bajo nuestro gobierno, ¿verdad? Las demandas que caigan ahí, y hacer todo lo que se pueda para revertir esta situación si es que es así de complicada. No porque Paraguay haya perdido algunos casos ahí, ¿verdad? Sino porque lo que vos decías también, Luis, en la pausa, no al aire. ¿Cuál es la credibilidad que sigue teniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No importa la credibilidad, tener una sentencia y tener un problema de credibilidad del país al no cumplir la sentencia. Claro. Entonces tenés que buscar los medios, arbitrar los mecanismos para poder cumplir y satisfacer los reclamos que se hacen en la Corte Interamericana, ¿verdad? También es muy criticada porque a veces sacan sentencias cuando ya se juzgó en Paraguay. Entonces se convierten en una suerte de cuarta instancia que no está permitida y es una suerte de intromisión. Pero ellos hacen otro argumento a la hora de sacar la sentencia. Pero pues yo creo que apostando, como dice Estela, a hacer el trabajo que hay que hacer, porque a veces yo conocí un caso de que se estaba por perder y me encontré con el embajador de Paraguay en la OEA de suerte en Washington y juntos arreglamos las respuestas y ganamos el juicio. Claro, como que se deja ya nomás a la comisión ahora, porque como que se deja estar, no se le da mucha importancia, me parece. Y como son procesos complejos y largos, tener el problema del Estado que el que agarró la demanda no es el mismo que contesta, no es el mismo, entonces se va perdiendo el rastro. El rastro y ocurren cosas así, pero también si se agarra a tiempo es posible revertir la situación. Claro, vamos a hablar nosotros de la economía, esto era solamente porque estaba ahí, ¿verdad? Para afectar la economía. Es el secuestro más rentable de la historia, ¿verdad? Sí. Porque termina cobrando 63 millones de dólares y que todo finalmente funciona, ¿verdad? Pero bueno, la idea, Benigno, obviamente es hacer un poco una evaluación de cómo terminamos el año, si bien ustedes ya tomaron hace apenas unos meses, ¿verdad? Sí. Pero bueno, cómo cerramos el año en un momento muy difícil para la región, Brasil, Argentina, y todo apunta a que en el último semestre del año tuvimos un bajón comercial fuerte. Sí. ¿Cómo cerramos finalmente este 2018? Y con las consideraciones que haces, Luis, cerramos relativamente bien. De las proyecciones nos dan a nosotros que vamos a terminar creciendo alrededor del 4%. Eso se va a confirmar o no en el próximo trimestre. La inflación también terminó dentro del rango meta, un poco menor del objetivo, pero es más menos 2 o más menos 1,5, creo que es ahora el rango que tiene Banco Central. Y sí tuvimos un impacto fuerte de la situación regional, sobre todo de Argentina, que también vemos que el año que viene va a estar mejorando. Hay una perspectiva de mejora de la Argentina y perspectiva de mejora de Brasil, y creemos que eso va a permitir que nosotros podamos seguir llegando a crecimientos cercanos a nuestro potencial, que es 4, 4,5, 5. Pero al final del día, si no hacemos las reformas estructurales necesarias, siempre vamos a estar por ahí nomás. Vamos a estar alrededor del 4, un poco menos, un poco más, y no vamos a hacer el crecimiento que necesitamos para llegar al umbral de desarrollo que implica el fortalecimiento del capital humano fundamentalmente. O sea, lo importante es, bien el 4%, pero es insuficiente. Bien el 4%, pero es insuficiente. Ya hoy yo creo que después de 20 años de haber construido una macroeconomía estable, predecible y que en realidad envidia en la región,
tenemos que pensar en otras cosas ya, ¿verdad? Tenemos que pensar, y esta fortaleza económica nos da la posibilidad de sentarnos a pensar la reforma educativa, la reforma de la salud, la reforma de la seguridad social, los sistemas de protección sociales más eficientes, un proceso de compra más adecuado, hacer una reforma en el gasto público que estamos haciendo, hacer una reforma en la matriz tributaria, fortalecer las instituciones, reducir la informalidad. Hoy podemos sentarnos a pensar en esas políticas que antes a lo mejor estábamos preocupados a ver cómo cerraba la economía, ¿verdad? O sea, digamos, cerramos ahora esto así y el año que viene el gran desafío es estas reformas. Sí, yo creo que... Y financiarlas. Y financiarlas. Pues yo pienso que el financiamiento va a ser un problema menor una vez que tengamos ideada la hoja de ruta y mostremos a la ciudadanía qué queremos hacer, ¿verdad? Porque siempre la discusión es para financiar lo mismo que tenemos, nadie quiere poner más dinero. Pero para financiar un proceso de desarrollo diferente, unas reformas estructurales importantes, yo creo que la gente va a tener en consideración de dónde vamos a sacar los recursos, ¿verdad? Pues tenemos que tener ese plan, tenemos que tener esa hoja de ruta, y en eso estamos buscando dentro del gobierno, ¿verdad? ¿No se tiene, ministro? Tenemos las ideas, ¿verdad? Pero después tenemos que hacer, nosotros estamos trabajando con Jeffrey Sachs, haciendo un plan decenal, o sea, el presupuesto de los próximos 10 años, qué se necesita y cómo se va a financiar las necesidades. Esta economía a nosotros nos dio también unas fortalezas importantes que son como, por ejemplo, una mayor diversificación de la economía, un mayor peso de la clase media, y esa gente reclama más servicios públicos de calidad, ¿verdad? Entonces en eso estamos trabajando. En el lado de la educación estamos trabajando en diseñar un plan nacional de transformación de la educación que presente una hoja de ruta adecuada para septiembre del año que viene y iniciar un proceso estos procesos van a durar 20 años, ¿verdad? La reforma de la salud pública también. La reforma de la protección social también, y la reforma de la seguridad social, ni qué decir. Lo que se aboga es, ministro, que se respete. O sea, que el próximo gobierno respete esto. Sí. Que no llegue otro equipo y que diga, no, a mí, o sea, que no me gusta tanto esto, ¿por qué no cambiamos nomás y hacemos así de esta forma? Porque siempre ocurre eso, ¿verdad? Y, bueno, esas políticas de Estado de mediano o corto o largo plazo, que alguna vez se ideó por ahí, hasta nosotros ya nos olvidamos, porque yo... Recuerdo que Lugo, en la época de Lugo se habló de un Paraguay 2030. Sí. ¿Qué pasó con eso? Pero sigue en el Paraguay del 2030, cada 5 años se reactualiza, pero los objetivos del Paraguay 2030 son los mismos, que están alineados también con los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, hay una cierta continuidad, aunque no hay con tanta fortaleza. De hecho, esta ¿verdad? hoja de ruta en materia económica es lo que más se respetó, por eso la estabilidad económica. Ahora, ministro... yo creo que el gran debate, yo creo que en el diagnóstico todos estamos de acuerdo, o sea, hay que hacer la reforma de la salud, de la educación, son reformas de largo plazo. El tema es la sostenibilidad financiera de esas reformas. Y cuando se habla de reforma tributaria, se tiene que tocar y alguien tiene que pagar eso. La pregunta es, ¿quiénes van a pagar? ¿Verdad? Porque en Paraguay es muy difícil cobrar impuestos, y sobre todo a los sectores más poderosos. El impuesto a la renta personal se entró en vigencia creo que 10 o 14 años después, ¿verdad? Sí. O sea, cada vez que se iba a entrar en vigencia se aprobaba una ley para postergar y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo hasta hoy es que no hay una capacidad política de lograr ese consenso político, social, empresarial, diríamos, de intentar decir, bueno, ustedes que no dan tanto ahora tienen que dar un poquito más, etcétera, etcétera. Me parece que la carga tributaria, ¿a quién se le va a cargar? Ese es el punto, ministro, y me parece que no sé si ese acuerdo político ustedes lo van a lograr. Sí, yo estoy convencido que vamos a lograr ese acuerdo, Estela. Estamos trabajando en eso. Tenemos una comisión con el sector privado, referentes importantes que están sentándose en la mesa. Y ellos exigen la contrapartida, algo que vos también exigís. O sea, mejor calidad del gasto. Exacto. O sea, dejen de gastar mal y nosotros podemos sentarnos a ver cómo vamos a recaudar mejor. Esa sola reforma, haciéndola más simple, puede generar 1,5 más del PIB. La reforma del proceso de compra puede generar otro medio punto. La reforma del gasto salarial puede generar otro medio punto. O sea, hay mucho que podemos hacer nosotros mismos sin mucho estrés real
más que un estrés interno dentro del sector público, porque al hablar de la nómina salarial vamos a tener que tocar el contrato colectivo, vamos a tener que tocar la nómina, vamos a tener que tocar muchos beneficios que se consideran ya perennes y vamos a tener que revisar eso, vamos a tener que mirar cómo se va a pagar, cómo ustedes van a pagar al sector público, o sea, al final son recursos públicos. Pues yo creo que yo estoy optimista con respecto a la comisión, que vamos a presentar algo razonable. Nosotros habíamos acordado con el sector privado, uno de los primeros puntos que hicimos con Fabián de la SED, Fabián Domínguez, es sentarnos a ver cómo resolver el problema que tenían con la administración anterior con respecto a la interpretación del IRP. Claro. Acordamos una solución salomónica en ese momento con el compromiso de hacerlo, avanzar después, hacerlo ya recaudador y no solamente formalizador. Menos del 1% de la carga tributaria está en renta, ¿verdad? Sí. Cuando la región está en el 10%. Entonces, deberíamos llegar o acercarnos a estar por ahí cerca, ¿verdad? Vamos a hablar de las exoneraciones, qué se va a exonerar y qué no. Entonces, y tenemos un deadline, ¿verdad? O sea, tenemos una suerte, una tormenta perfecta a favor, ¿verdad? La visión y decisión del Congreso de incorporar mayores impuestos a fines de noviembre nos dio un camino a seguir para marzo. O sea, yo creo que si para marzo no le damos una respuesta al Senado, que nos dio una suerte, bueno, ya que ustedes dicen que van a presentar algo presente para marzo, ese proceso de que está en el Senado va a continuar. No vamos a tener más argumentos para decirle a ellos, esperarnos que nosotros no nos pusimos de acuerdo. O sea, esto es muy importante. Sí. En marzo el Ejecutivo va a presentar su proyecto de reforma tributaria acordado con el sector privado. O mayormente acordado por lo menos. O por lo menos la mayor parte acordado con el sector privado. Mayormente acordado. Y ese proyecto necesariamente va a suponer cambios del tipo eliminar exenciones fiscales. Sí. Básicamente nosotros estamos hablando ahora estamos dividiendo en dos. Ahora estamos hablando de la simplificación del proceso. Y dentro de la simplificación del proceso implica qué se va a descontar y qué no, ¿verdad? Y eso solo nos va a generar 1% a nosotros de ingresos adicionales, ¿verdad? Separado en la comisión, a la soja, al cigarrillo, al alcohol, eso también vamos a tratar de resolver ahí, de presentar algo que pueda ser razonable y vamos a tener que discutir con ellos, ¿verdad? Porque eso, si no nos ponemos de acuerdo nosotros, igual va a venir el proyecto que está en el Senado, ¿verdad? O sea, entonces les digo, ustedes dan como carta de negociación con esos sectores. Es claro. Decir, o sea, que negocien con nosotros, que somos más buenos que el Parlamento, que les quiere caer con todo. Claro. Y algo se le puede sacar consensuado. Yo creo que sí, porque estamos en un momento que va a ocurrir eso. Si nosotros no presentamos nada, nos vamos a ir al Senado y nos van a decir, me tomaron el pelo 3 meses, acá no vino nada, y bueno, usted... Ahora Hacienda por decreto nomás puede aumentar, por ejemplo, el tema del tabaco. Así, hasta el 22. Hasta el 22%. Sí, por ciento. Ahora está en el 18, el presidente va a tomar una decisión en los próximos días porque quiere hacer gradual en el tiempo, ¿verdad? Ya. Va a volver a tocar seguramente la tasa ahora en estos días. Ahora, en marzo se presenta ese proyecto de reforma tributaria. Sí. Y sobre el tema del gasto público... Queremos tener la posibilidad del gasto público, tenemos un plazo más, que es abril, el momento que tenemos que presentar el presupuesto. Entonces ahí tenemos que hablar. Hay un proyecto que presentó Patriaquería de una nueva ley de la función pública. Hay un proyecto que tenemos nosotros que vamos a presentar sobre cómo se va a pagar. O sea, si hay tantas leyes, bueno, una ley de pago. ¿Cuáles son los parámetros del pago? Más allá que la norma anual que sale en el presupuesto. ¿Pago de salario? Pago de salario. Pues, como una ley de responsabilidad salarial, algo así lo estamos llamando. Claro. ¿Verdad? Y vamos a presentar también y vamos a tratar de tener un presupuesto diferente en el 2020. Y sobre el tema del desorden total que hay dentro de los pagos que se hacen en el Estado, salarios que no tienen nada que ver, en un ministerio se paga 10 y en otro se paga 20 por hacer exactamente la misma cosa, esa anarquía que hay dentro del Estado. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Esa vamos a tener que resolver porque, ¿cómo le convences? Es difícil porque todos son ministros y todos son ministerios. Entonces, ¿cómo decir que el director de administración del ministerio X tiene que ganar menos que el de Hacienda? ¿Verdad? Porque ahí se va, o sea, la idea es hacer un proceso de cargo y salario, tener a alguien que nos diga, bueno, ¿cómo tiene que pagar acá? ¿Verdad? Y ajustarse a eso con un sistema de retribución, competencia, mérito y proceso de adecuación en el tiempo del salario también, ¿verdad? Y eso va a llevar su tiempo. Eso va a llevar su tiempo, pues podemos empezar una regla que yo creo que puede ser importante de aquí en adelante, ¿verdad? O sea, de aquí en adelante se va y miramos cómo arreglamos la casa hacia atrás. Ahí van a haber muchas discusiones, ahí no va a ser fácil porque casi todos tienen contratos colectivos donde se reconocen derechos importantes,
Entonces, o sea, de acá adelante quiere decir, bueno, a partir de hoy todo nuevo funcionario que entra al así Estado va a tener estas reglas. reglas. Y los que entraron antes bajo las reglas anteriores. No, es que la ley vamos no a es ver. retroactiva. Vamos a ver, vamos a tratar de resolver eso, porque yo creo que hay Mm. mucho para resolver también ahí, Hacia atrás. hacia atrás. Hay muchas Ahora, cosas que se pueden arreglar. No es posible que ese trueque de la calidad del gasto que te plantean algunos partidos políticos, la sociedad misma, el sector empresarial, dice que cuando uno se plantea el aumento de impuestos, dice, no, nosotros ya no queremos dar más impuestos para pagarle a la secretaria, al amante, al hijo, al sobrino, etcétera. Pregunto yo sé que es un problema legal, ¿no hay posibilidad que el Estado dé una muestra, diríamos, de buena voluntad y decir, bueno, hay una lista de, por decir, 20.000 planilleros detectamos, 20.000 planilleros detectamos. ¿No hay manera de recortar eso? Mira, vamos a hablar de la experiencia. Nosotros hicimos eso en IPS y empezamos con lo más sencillo, los cargos de confianza. Perdimos todos los juicios. Ajá. O sea, el problema en el Poder Judicial. ¿Verdad? Entonces, si no podemos nosotros, y tenemos un problema enorme en el sector público, porque no sabemos qué ley se aplica. La ley de la función pública está toda cortada. Algunos aplican, otros no. Entonces, ¿cuál es la regla que va? Y si no tenés la ley de la función pública, el Código Laboral está impedido por el propio Código Laboral de aplicarse. Entonces, tenés un problema real ahí que hay que pensar bien cómo enfrentar. Claro, porque a uno pierde más. Perdemos más después, Sí. ¿verdad? Entonces, es un tema que me gustaría decirte sí vamos a hacer, pero si vos mirás la historia, jurídicamente es complicado. Entonces tenemos que ver cómo resolver ese problema hacia atrás. A los planilleros tenemos que sacarle por el lado de los sumarios administrativos, que es un proceso largo y complejo, donde tenemos que demostrar que no trabajan, que cobran y no trabajan. Nosotros sacamos más de 1.200 en IPS. Eso, algunos se perdió, por la mayoría no. ¿Verdad? Entonces ahí hay también jurisprudencia favorable al Estado, ¿verdad? Pero cada uno tiene que identificar, y ese es el problema débil de la cadena, ¿verdad? O le tenés que decir a cada ministerio, a cada ente, bueno, haceme con cuántos vivimos, bueno, ¿qué hace cada uno? Y ese es un proceso que va a ser un El problema del complicado. planillero, pues, básicamente el operador político. Claro. Entonces, tiene una protección, un blindaje importante por eso en los ministerios. Y tiene un blindaje, y tiene, más que el blindaje está dado por la misma carencia del propio Estado de tener sistema adecuado de control. O sea, el dedo tiene 3 años que ponemos el dedo para identificarlo y en el interior no hay. Claro. ¿Verdad? El biométrico, El reloj biométrico. El reloj biométrico. Ahora, Y qué injusto, ¿no? Quiero hacer nomás agregarle algo a esto, ¿verdad? Qué injusto, de repente hay casos en los que se desprenden de funcionarios muy capaces y buenos y se aferran a funcionarios que tienen ese plus político, que no hacen absolutamente nada y que son un apéndice canceroso dentro del Estado y están ahí. Y nosotros tenemos que pagarles a eso. Y yo conozco casos de funcionarios que renunciaron hartos de no cobrar siquiera el sueldo mínimo. Es un caso más, no digo absolutamente nada nuevo, solamente quería agregar eso. No, y es un tema, o sea, yo creo que tenemos que ir gradual y rápidamente a un servicio civil profesional en el sector público, ¿verdad? Que es la ventaja que si vos pones a mirar con sus luces, eso me tiene el equipo económico en Hacienda y Banco Central. Ahí es más difícil. No te digo que no puede ocurrir, pues es más difícil. O sea, a nadie se le ocurre ir a macanear ahí. O sea, tenerlo primero la vara alta, no quererlo ser menos que el que se fue, querer por lo menos completar y terminar tranquilo lo que tenés que hacer. Y sería tener eso, o sea, y son procesos que dependen mucho del presidente de la República y de las autoridades en cada lugar, ¿verdad? Tener esa fortaleza para poder enfrentar huelga todos los días o manifestaciones todas las tardes. Hay algunas cosas que me parece que te pueden explotar en la cara como ministro de Hacienda en breve, el año que viene. Ante la Corte hay una cantidad de recursos presentados de jubilados que quieren que se equipare la jubilación con los salarios de los trabajadores activos. Sí. Con lo cual va a armar un agujero tremendo en la caja fiscal que ya es deficitaria. Sí. ¿Cómo van a manejar eso? Bueno, nosotros estamos teniendo una actitud diferente. Pues, usualmente salía la sentencia y se cumplía, ¿verdad? Se cumplía. Ahora nosotros estamos enviando, creo que estamos terminando el documento que vamos a enviar a la Corte,
que para cumplir todas esas sentencias tenemos que subir los impuestos. O sea que usted va a tener que esperar. Y vamos a tener que presentar un proyecto de ley diciendo tenemos que pagar la seguridad, la jubilación de todas estas personas, pero la ecuación financiera no da. Pues hoy no da. Sencillamente vas a fundir las cajas, que de hecho tenés que tener un proceso de reforma mucho más integral. Vos tenés gente que se jubila a los 43 años. O sea, que le va a tirar la Corte, que la Corte diga que se crea un impuesto para pagarle a esta gente. Y, pues, no, que acá puede tener el tema del desacato. Acá vos tenés la orden que te dice pagame y vos no estás pudiendo pagar, no tenés la plata. Y para pagar tenés que generar acá hay una responsabilidad intergeneracional. Los jóvenes le financian a los jubilados. Y así se va haciendo en el tiempo, ¿verdad? Y vos haces el análisis y si vos sentás el criterio de que vas a equiparar los salarios de los activos con los pasivos, vos tenés una bomba nuclear que te va a explotar en años, no en décadas. Pero eso no puede seguir. Entonces nosotros hemos hablado con los ministros de la Corte y les hemos explicado también a ellos de la situación. Y hay un problema tremendo ahí, porque ya hay sentencia, no es que no hay. No es que va a haber la sentencia que me dice, ya hay. En algunos casos ya hay. En el caso de militares y policías no se da esa equiparación. Pues eso está en la ley. Ah, ya está en la ley. Eso está en la ley, se da, pues no es una equiparación parecida, pero lo que ellos quieren ahora es, la discusión es cómo vos vas llevando tu salario de jubilado en el tiempo con lo que va pasando en el tiempo, sobre todo que ahora vivimos más, ¿verdad? Y cuando vos tenés jubilaciones de 43, 50 años, tenés que financiar 30, y no tenés. Y el tema de la reforma del sistema previsional en general, es o sea, ojo que no estamos acá hablando de modificar el sistema del IPS, no estamos hablando de eso. Estamos hablando sobre todo de las otras cajas, la caja fiscal que está quebrada, de hecho el sector docente, el sector militar y el sector policía están totalmente quebrados, se cubre con dinero público. Sí, en algunos se cubren con el aporte de los trabajadores de los ministerios. Sí, es terrible. Y en otros directamente con el dinero recurso tributario. Claro. ¿Verdad? La idea nuestra es presentar un proyecto, ¿verdad? No solo la Superintendencia de Pensiones por su lado, que va a mitigar los riesgos, pero no es que va a resolver. Y por lo otro está el tema de la seguridad social, o sea, no puede haber jubilado a los 43 años, ni a los 50. Hoy no debería ni haber ni a los 60. ¿En qué sector se está dando eso de los 43 años? Docente. Docente. Claro, ellos cumplen 30 años y se jubilan, más allá de la edad. Sí, y la caja docente ya es deficitaria de por sí. Y encima son ellos los que tienen la sentencia de la equiparación. Porque está la actualización y la equiparación. La equiparación es, yo quiero ganar igual que el activo. Entonces vas a tener todos activos. Cuando el concepto financiero de la jubilación es otro. Lo que vos aportaste en tu vida es, es tu ahorro para tu futuro. Y vos no tenés ahorro. Y además no tenemos la cultura de ahorrar acá. Ahora, ministro, ¿cómo usted maneja, diríamos, no sé si llamarle contradicciones a veces, con su posición en términos netamente económicos y las urgencias políticas? Y le recuerdo un caso. El IVA a las cooperativas. Sí. El IVA a las cooperativas, usted estaba de acuerdo, fue ministro en el gobierno de Horacio Cartes, diríamos. No, yo no fui ministro. Perdón, estuvo en el gobierno. IPS. Presidente de IPS. Pero económicamente, diríamos, estaba yo estoy de acuerdo. Está de acuerdo hasta con hoy. eso. Bueno, en el gobierno de Mario Abdo revierte esa situación. Y la otra vez lo escuché decir otra vez, bueno, tenemos que reconsiderar otra vez ese punto. Sí. O sea, ¿existe un proyecto del gobierno o es simplemente una posición personal del ministro de Hacienda de aplicar nuevamente el IVA a las cooperativas? Yo creo que esa discusión va a salir en este proceso de reforma tributaria porque deben de pagar IVA. La situación que se da con la derogación de la ley es que se fundamenta en una sentencia de la Corte que dijo que era inconstitucional. Entonces, ¿qué razón tendría de tener esa pelea si la Corte ya declaró nula la ley? ¿Verdad? Por eso en ese momento Hacienda no dijo nada. El tema de los ojeros que siempre están en el tapete, ¿cuál es la situación? Yo había visto un informe de la administración anterior que decía sobre todo los agroexportadores terminaban recibiendo más dinero de lo que pagaban Hacienda, porque resulta que ellos recuperan el IVA, porque son los exportadores, ¿verdad? Pero pagan poquísimo de renta, porque resulta que ellos le exportan supuestamente a una empresa que está en un paraíso fiscal y esa empresa es la que después exporta al mercado final. Sí. Entonces esa empresa le compra a un precio bajísimo al agroexportador que está en Paraguay, ¿verdad? Entonces el agroexportador de Paraguay tiene una renta mínima,
Pero ese que está en el paraíso fiscal le exporta al destino final al precio de mercado. Sí. Y ahí es donde tiene que pagar el impuesto a la renta de las empresas. Que es un paraíso fiscal. Que es un paraíso Donde fiscal, no se entonces paga. no paga. Así mismo. ¿Y ¿verdad? cómo van a solucionar? Y Porque nosotros esa es una evasión legal, entre comillas. Nosotros habíamos, o sea, yo creo que fue el mismo presidente, Marito fue el que había puesto incorporado el concepto de la ley, el concepto del precio de transferencia, ¿verdad? Sí. Estamos trabajando en eso de qué pasó, ¿verdad? Porque había un concepto que está en la ley y cuánto eso me genera de ingresos. Pues es un tema que hay que hablar. O sea, nosotros vamos a tener una mesa especial con los ojeros para ver cuál es el camino, porque ¿para qué le voy a cobrar el IVA si después le voy a tener que devolver y me genera una bola enorme de dinero que estoy teniendo que devolver hoy? Eso está en el objetivo, primero por no tener que exportar impuestos supuestamente, y después porque tener que fomentar algo. Bueno, ¿qué es lo que estamos fomentando con eso ahora? Es un tema complicadísimo. Porque, Porque ese concepto de que la exportación no tiene que, no se puede exportar impuestos. Sí. Pero eso tiene una razón de por qué. Porque quiero fomentar la exportación. Pero yo quiero fomentar la exportación del grano crudo, que es lo que exporta. O el aceite, porque también ahí te dicen, no, está procesado. Y son también las agroexportadoras las que también tienen la planta, que es una máquina donde funcionan dos tipos. No hay puestos de trabajo tampoco. Es toda una problemática profunda que estamos estudiando responsablemente desde Hacienda para tener una propuesta con ellos. O sea, la idea es explicarle nuestra posición a los 12, porque hay dos sectores allá dentro entre los ojeros. Los industriales y los de grano natural, sí. ¿verdad? Y tener un punto intermedio de cómo hacer. Ahora, hoy pagan pocos impuestos, ¿verdad? Y vos hablar con ellos y yo estoy pidiendo que para mí es nuevo Bueno, este pero tema. vos sos ministro de Pero vos sos el que Hacienda. sabe la no, caja. pero vos hablas con ellos y pagan muchísimo, Eh, ¿verdad? Y vos mirás que lo que nosotros recibimos poco. Entonces, pagan poco. Entonces hay que buscar un término medio. y según usted, ¿qué es? Y quiero entender bien. Quiero entender bien porque es complejo el tema. Yo quiero entender bien cómo es la ecuación. Pero aparentan, Todos los ministros de aparentan Hacienda que pagan dejan el poco. cargo dicen después que pagan poco. No, pues yo ya decía antes. Pues el único Yo ya decía en ministro marzo. Vas a Claro. decir en marzo que pagan Sí, poco. sí, fue que no sé Germán lo que Rojas. sea. Germán Rojas, siendo ministro de Hacienda, Sí. dijo, los ojeros pagan 0/0 de impuestos en este país. Y según nuestros números no pagan mucho, ¿verdad? Tienen que pagar más. Yo creo que tienen que pagar más. Yo creo que tiene un sector muy activo. Deberían pagar más. Y deberían pagar ni mucho más ni mucho menos lo razonable. Ujú. ¿Cuánto está la evasión fiscal más o menos en promedio? Y los datos que te puedo dar es por el lado de la informalidad, que Sí. creemos que está en el 30% de la economía informal, 30%. siendo conservador. ¿Y cómo se puede reducir ese nivel Y de bueno, evasión? yo creo que una de las tareas es, dentro de la política de formalización laboral que está llevando a cabo el Ministerio del Trabajo, la posibilidad de intercambiar información. Intercambiaron información una semana el Ministerio del Trabajo y IPS y encontraron 300.000 trabajadores que no estaban en IPS porque sí estaban trabajando. La lucha que está teniendo la SET y aduana de manera conjunta en frontera y en formalización de más comercio y la incorporación de la tecnología, ¿verdad? Hoy en muchos lugares todo sigue siendo a mano. Y ese va a ser un camino que no tiene retorno, ¿verdad? Yo creo que la informalidad, que haya un sector que comercie y que genere riqueza en Paraguay y que no genere contribución al fisco, genera una competencia desleal de por sí, y ese es nuestro objetivo primario antes que seguir cayendo entre la gente que paga el impuesto. ¿Cómo Que que, es lo que deseamos todos, ¿verdad? Porque, No cazar en el zoológico. claro, a los que cumplen, Eso es fácil. muchas Bueno, ha veces sido fácil. se le ajusta más la tuerca que a los que van por la izquierda. Sí. Y los que quieren formalizarse tienen mucho más problemas y vallas que sortear que aquellos que trabajan así informalmente. Sí, y ahí el sector fundamental son las pymes y MIPYMES, ¿verdad? Sí. Casi el 70% de nuestra economía está ahí y tenemos nosotros 2 o 3 proyectos de leyes que se están estudiando hace un tiempo ya, que vamos a presentar en marzo, que va a permitir la simplificación del proceso de ellas, que va a permitir que tengan unas garantías diferentes a las que se exigen hoy, que va a permitir que el acreedor tenga una mejor protección de los derechos cuando presta dinero, ¿verdad? Vamos a modificar el régimen de insolvencia y con eso solamente se va a fomentar, con esas 3 leyes, si presentamos y si tenemos aprobada, probablemente el índice del Doing Business va a informalidad. mejorar ostensiblemente en Paraguay, ¿verdad? Porque le vamos a dar la capacidad de que esta gente
esta gente no tiene ni siquiera seguridad social, ¿verdad? O sea, por lo que estaba diciendo Benigno, en marzo aterriza el plan económico del gobierno de Mario Abdo. El plan ya está, ya Bueno, sí, se va a pero empezar a aterriza, ejecutar. digo, claro, aterriza las con un leyes. proyecto de ley concreto. Sí. O sea, Ah. vamos a decir, esto es Hacia lo ahí que nos va vamos. hasta acá, para acá vamos. Sí, en el tema económico sí. Y eso yo creo que va a ser otra vez marginal. Lo fundamental es la educación. ¿Y cómo ves eso? Porque mira que arrancamos mal, arrancamos con un tole-tole entre el ministro y la viceministra. Y yo creo que se van a ir ordenando, ¿verdad? La ventaja que tenemos es que el presidente está convencido, consustanciado que ese tiene que ser su prioridad número uno. ¿Y el Le ministro? tiene que poner la misma pasión que el servicio militar obligatorio Pues pone, a la educación. pues él pone la misma, Sí. pone más en educación. Solamente que el servicio militar se volvió famoso, ¿verdad? Pero la gente del MEC Sí. está, porque mira, una cosa que es muy importante decirlo, sí, el presidente estuvo en la presentación oficial del proceso de reforma educativa. Sí. Él encabezó, él estuvo, Jeffrey Sachs fue contratado Ah. para la misma cosa también, Sí. para la reforma educativa. Ahora, el MEC como institución está metida en esto, porque yo le veo más en otras cosas. Pues yo creo que ahí está la primera discusión que tenemos que tener de fondo con el respecto al tema. El MEC tiene un montón de actividades. O sea, si vos te mirás la historia y ves por qué el Plan Nacional de Transformación no está en el MEC, por qué Becal no está en el MEC, porque tiene mil otras cosas que hacer. O sea, yo no sé si tiene que estar en el MEC luego el proceso de transformación de la educación, o tiene que ser independiente como se hizo en otros países. Yo no sé si van a poder hacer las dos cosas.